Seguimos hablando del valor de la responsabilidad y el arte de los gobernantes, sobre todo de culpar a los demás de los fracasos y errores propios. En el caso de Venezuela, durante los últimos años ha sido una constante por parte del régimen de Maduro el no asumir la responsabilidad por los fracasos y, por el contrario, sistemáticamente denunciar supuestas conspiraciones que nunca se prueban, pero que se presentan como las culpables de los problemas del país. De hecho, el periodista Franz von Bergen ha documentado que en los últimos 10 años, por ejemplo, el madurismo ha denunciado al menos 335 conspiraciones. Esto da una media de una conspiración cada cerca de 11 días, imagínense. Una de las más insólitas ha sido cuando acusó a Estados Unidos de utilizar armas especiales para provocar un ataque electromagnético contra el sistema eléctrico de Venezuela. Sufrimos un ataque electromagnético de alta factura. Toda la investigación y el diagnóstico del tipo de ataque, cómo, dónde, bueno, se lo presentaré a los venezolanos seguramente en las próximas horas. Por supuesto, las pruebas de esta supuesta conspiración nunca se presentaron y los venezolanos han seguido sufriendo los cortes y apagones provocados por la falta de mantenimiento en el sistema eléctrico del país. Últimamente, la excusa usada por el régimen venezolano para no asumir la responsabilidad en la crisis humanitaria provocada en el país es la de las sanciones. Responsabilizar las sanciones de cualquiera de los problemas que sufren los venezolanos. Que si bien las sanciones económicas pueden exacerbar algunos de estos problemas, debemos recordar que la emergencia humanitaria compleja comenzó antes de que la comunidad internacional impusiera sanciones por la violación de derechos humanos y la corrupción imperante en el país. Seguimos revisando este tema con la profesora de Ciencias Políticas, María Puerta Riera, y con el psicólogo y director de Ergon Academy, Ignacio Segovia. Profesora, en realidad en este caso ya esto digamos, es una arista pues aparte, creo yo, ¿no? Esto es distinto porque aquí ya hay un tema de manipulación, obviamente una estrategia política, de ese miente, miente, miente hasta el final, no reconozcas, porque además hay quien compra la idea y termina pensando que es verdad. Es parte pues ya de algo muy utilizado desde hace bastante tiempo por algunos políticos, sobre todo extremos. Claro, pero es que además eso lo que hace es alimentar la brecha, la diferencia entre ellos y nosotros. Ellos, Estados Unidos, las sanciones, ese enemigo lo que hace es que los unifica a ellos. Claro. Nosotros somos las víctimas. Ellos son los que están ejerciendo el poder para mantenernos en la oscuridad, para que no tengamos acceso a la comida, mientras sabemos que eso no es así, pero ellos están apostando a la falta de información, a la desinformación y, por supuesto, a tratar de nuclear los apoyos y alimentar ese antagonismo es lo que nosotros hemos visto que les ha dado resultados, porque entonces ellos no asumen la responsabilidad y no tienen que hacer esfuerzo para resolver el problema. El Mm. problema de la luz, el problema del agua, el problema de las medicinas, eso no se va a resolver porque son otros los responsables, pero son nuestros enemigos. Entonces eso les sirve desde el punto de vista político también para deshacerse de la responsabilidad. Pero me detengo ahí un segundo para también tener punto de vista con usted, profesora, sobre la estrategia en sí misma, porque la realidad desmiente ya. La realidad se encarga de demostrar que eso realmente no es así. Pero hay quien compra este discurso. Y eso es particularmente lo que a mí me preocupa, porque es algo muy obvio, pero igual se compra como cierto, como definitivo dentro de esas alianzas, dentro incluso hasta de un fanatismo que logran desarrollar. ¿Por qué, profesora? Porque ha sido efectivo en el tiempo, lo siguen utilizando y se seguirá utilizando porque da resultados. Bueno, yo creo que cumple con una labor de unificar a un sector que es el que está en el poder, por muy minoritario que sea, porque estamos conscientes de que ha ido mermando el apoyo, la base de apoyo del gobierno. Sin embargo, el problema es que para el resto del país, que es probablemente la mayoría, el agobio de tener que estar buscando cómo resolver los problemas que no resuelve el gobierno los agota y tiene que ver mucho también con lo que decía mi compañero de panel, ¿no? Es un proceso de que la gente ha aprendido de que estoy indefenso, estoy desprovisto de cualquier tipo de respuesta desde el punto de vista del sistema político. Yo tengo que ser mi propio proveedor, yo tengo que comprar una planta eléctrica, yo tengo que abrir un Ujú. pozo de agua, yo busco resolver lo que el gobierno no puede. Entonces, a fin de cuentas, la gente lo que trata es de subsistir, es la sobrevivencia. Y quizás lo que estamos viendo ahorita con las protestas, sobre todo en Claro. materia salarial, es ya llegar al agotamiento. Es que la gente ya no puede ni siquiera resolver lo mínimo, lo básico, lo fundamental.
Claro, pero no deja de ser preocupante. y ahí paso, Ignacio, también para hablar de esa responsabilidad individual, de ese comportamiento individual, de esa respuesta que algunos, por ejemplo, como parte de una población, tienen a este tipo de estrategias políticas que son muy obvias, que las hemos visto repetirse en el tiempo, pero se siguen comprando en algunos casos, por complicidad, ¿no? Por mantener ese poder, lo que usted quiera pensar, pero en realidad en algunos casos también es de una manera espontánea, porque se cree y se defiende, se justifica eso que al final es una gran irresponsabilidad. Mira, eso tiene demasiadas aristas, pero como decía mi compañera de panel, todo eso va a un solo concepto que es la indefensión aprendida. ¿Por qué? Porque todo esto genera indefensión aprendida tanto del lado de ellos, porque ellos dicen, oye, si mi gran líder ultratómico no puede contra todas las cosas que le está pasando, ¿qué puedo hacer yo? Entonces, existe una indefensión aprendida del lado de ellos y también existe una indefensión aprendida del lado de la oposición, que dicen, oye, este tipo está loco, este tipo es bruto, este tipo... Entonces hay una cantidad de cosas donde se suelta la posibilidad de poder tomar control de tu vida y empiezas a resolver lo que puedas resolver el día a día. Mm. El doctor Martin Seligman, que fue la persona que estudió más la parte de la indefensión aprendida y que hoy en día habla de la resiliencia, de la psicología positiva, habla que la única manera de salir de esa indefensión aprendida, de llegar al potencial humano, es vivir en países libres, es vivir en países como en los Estados Unidos y países como en Europa, donde tú puedes tener un estándar de vida, donde te puedes hacer preguntas de qué quiero yo en la vida, qué quiero hacer yo con mi vida de pareja, qué quiero hacer yo con mi carrera, qué quiero hacer yo con mi negocio. Ese tipo de preguntas se lo puede hacer una persona que tiene las cosas básicas de la pirámide de Maslow ya aseguradas. Pero si tú estás pues, corriendo por las cosas básicas de la pirámide de Maslow, que esa es la técnica que utiliza la mayoría de los países de la izquierda, destruir todo el aparato productivo para que el sistema entonces tenga que buscar sus necesidades básicas, la persona no puede preguntarse qué puedo lograr yo con mi vida, más allá de lo que tengo enfrente. No es que no en los países capitalistas no se haga también, en los países capitalistas se extrema la necesidad, la demanda, entonces necesito más, 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 más. Y como siempre necesitas más, tampoco te puedes centrar en lo que realmente es importante, que es el día a día, esos detalles que hemos hablado en tu programa, de relacionarte con tu hijo, de relacionarte con tu esposa, de relacionarte contigo mismo en procesos de espiritualidad, en procesos de saber y reconocer qué eres tú como persona y no estar tratando de sobrevivir o de competir con un ambiente que te está llevando a sentir que no somos suficientes, que no somos nadie. Pero ahí me detengo porque me están pidiendo ya que hagamos una pausa, esto va a pasar muy rápido, lo sabía, y son temas además muy profundos, estamos tocando a diferentes, incluso panoramas dentro de lo que es el uso o no del valor de la responsabilidad o incluso hasta dentro de un marco de manipulación, ¿no? También pues señalar a terceros como responsables. Ahora bien, el locus de control externo del que hablamos hace unos minutos, ¿por qué en algunos casos se presenta en personas que incluso están más o menos en una misma situación? Como usted decía, hasta de precariedad, de necesidad, pero tienen siempre presente ese locus de control interno al punto de que incluso asumen esa responsabilidad como personas, buscan actuar con unas consecuencias favorables para el entorno, también para su vida, toman decisiones desde la base de la importancia, por ejemplo, como votar a pesar de la adversidad, porque se sienten que deben estar permanentemente activos en esa búsqueda de un cambio, porque a pesar de estar en una situación similar a otros, sí tienen esto bastante más claro en unos minutos del punto de vista de ambos.